Vamos a solucionar los ejercicios para esta semana y tienen que ver con tres temas: cinética química, equilibrio químico y electroquímica. La primera pregunta de los ejercicios tiene que relación con la cinética química. Nos preguntan los tres factores más importantes que afectan a la velocidad de las reacciones químicas. Dentro de los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas tenemos la naturaleza de los reactantes. Vamos a anotar en este costado para poder ir fijándonos las alternativas. Primero, naturaleza de los reactantes. Nuestra naturaleza de los reactantes está la concentración. Concentración. Cuando existe una mayor concentración, se origina un mayor contacto entre las sustancias que reaccionan, de tal manera que existirá también una mayor velocidad de reacción. Otra variable es la temperatura. Se observa experimentalmente que una muestra, el aumento de la temperatura se traduce a un aumento en la velocidad de la reacción y el descenso de la misma también disminuye la velocidad. Entonces la concentración y la temperatura, otro factor también la superficie de los reactantes. Superficie de los reactantes. Es condición indispensable para que haya combinación, que las partículas de los reaccionantes entren en contacto íntimo, que haya choques moleculares. Por lo tanto, cuanto más divididas se hayan las partículas, será mayor la posibilidad de realizar esos choques. Otro factor es el catalizador. El catalizador que puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando es un catalizador positivo, acelera la reacción, ¿no? Acelera. Cuando es un catalizador negativo, inhibe, retarda. ¿Qué es un catalizador? Son sustancias químicas que influyen en la velocidad de la reacción, ¿no? Catálisis. El tipo y la cantidad del catalizador depende de la reacción química. El catalizador permanece inalterable en la reacción. Entonces, bajo esa situación tenemos que lo siguiente, ¿no? El catalizador positivo o simplemente catalizador acelera la velocidad de la reacción y esto se logra disminuyendo la energía de activación del sistema. Y el catalizador negativo es aquel catalizador que retarda la velocidad de una reacción. Esto se logra aumentando la energía de activación del sistema. Entonces, bajo esta premisa vamos a dilucidar cada pregunta, ¿no? Cada alternativa. Acá tenemos la temperatura, que efectivamente es, ¿no? Pero la viscosidad y la densidad no está dentro de los factores que alteran la velocidad de la reacción. La presión tampoco, el volumen, pero sí está el catalizador. Tenemos que tener los tres. La tensión superficial tampoco, la presión tampoco, el catalizador. Bueno, tampoco es esto, ¿no? La temperatura sí, la densidad no, la concentración sí. Acá tenemos la concentración, la temperatura y el catalizador. Esto es la respuesta. Siguiente pregunta, ¿no? A ver, vamos a dejar un momentito para que puedan copiar. Siguiente pregunta. Ya. Vamos a aprovechar este espacio. Según la reacción, el oxígeno, el amoníaco y el nitrógeno más agua, la velocidad del amoníaco es de 16 mol por mililitro. Calcular la velocidad del oxígeno. Para comprender este tema, primero tenemos que hacer cómo se calcula la velocidad de una sustancia mucho más simple. Y para eso vamos a ir, por ejemplo, a un ejercicio en forma representativa. Tenemos acá a A.
más, vamos a poner 3 moléculas de B, 3 moles de B, ¿ya? Me va a formar C, me va a formar dos moléculas o 2 moléculas de C, 2C. ¿Ya? ¿Qué es el significado acá? Por un mol de A se consume una velocidad, no se consume 3 moles de B, 3 moles de B, 3 moles de B. O sea que esta es una velocidad, necesitamos una velocidad, esto es 3 velocidades. ¿Ya? Y se forma 2 moles de C, o 2 velocidades, ¿no? Acá se forma 2 moles de C, 2 velocidades. Entonces, la velocidad de A con respecto a B, la velocidad de A con respecto a B, sería pues la velocidad de A sería el incremento de la concentración de A sobre el incremento del tiempo. En este caso sería la velocidad de B sería 3 veces A, 3 veces por la velocidad de A. Bueno, primero fijamos en nuestra ecuación y nos damos cuenta que no está balanceada. Y este cálculo sí se realiza cuando está la ecuación balanceada. Para eso necesitamos que tener muy en claro que el ajuste de la ecuación, ¿no? Y ese ajuste se lo vamos a realizar en forma rápida a través de estos coeficientes. Por ejemplo, si yo pongo acá 2 nitrógenos, en total hay 4. Y acá también tengo que poner 4 nitrógenos. Y estos 4 nitrógenos, ¿no?, nos están alterando también al hidrógeno, que está en la cantidad de 12. 3 por 4, 12, y eso también se lo soluciona acá poniendo 6. Este 6 afecta al oxígeno, entonces acá también tengo que compensarlo poniendo 3. Entonces la relación es 3 oxígenos, 3 moles de oxígeno, 4 moles de amoníaco, 2 moles de nitrógeno y 6 moles de agua. Y resolviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cuál será la velocidad del oxígeno? Entonces decimos si la velocidad, según estequiométricamente, ¿no? Estequiométricamente, ¿ya? La velocidad del oxígeno es 3 velocidades, la velocidad del amoníaco es 4 velocidades, ¿no? Entonces, si es 16 la velocidad mol gramo por litro a la menos 1 por minuto a la menos 1, esto va a ser, si esto es 3 a 4, esto va a ser x a 16. Hacemos la multiplicación en cruz, 3 por 16 sobre 4. ¿Ya? Cuarta 1, cuarta 10, cuarta 4. 3 por 4, 12. La alternativa acá va a ser 12. Pregunta 3. Pregunta 3. Pregunta 3. Con respecto a los catalizadores, dice, son sustancias que, con respecto a los, marque verdadero o falso. Son sustancias que influyen en la velocidad de la reacción. Claro, un catalizador influye bastante en la velocidad de una reacción. Ya se sabe que puede haber catalizadores positivos o catalizadores negativos. El catalizador tiene desgaste a lo largo del tiempo. Mentira. El catalizador no, él no interviene, no se consume. Entonces, desde acá va a ser falso. El catalizador positivo es aquel que disminuye la velocidad de la reacción. Falso. El catalizador positivo es aquel que acelera, ¿no? Entonces, este es falso. Cada reacción tiene su catalizador específico. Eso sí es verdad. No todos los catalizadores sirven para todas las reacciones. Cada reacción tiene su catalizador específico. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que la respuesta acá es verdadero, falso, falso, verdadero. Respuesta C. Respuesta C. Respuesta C.
marque la V si es verdadero y F si es falso. Kc y Kp solo varían con la temperatura para cada ecuación dada. Kc es aplicable para gases. K6 es igual a Kg siempre. Para eso tenemos que tener, como dice, conceptos de equilibrio químico. El equilibrio químico. Equilibrio químico. Equilibrio químico. ¿Qué se puede decir del equilibrio químico? Es un fenómeno que se presenta en sistemas reversibles con las siguientes características. ¿Qué es un sistema reversible? Vamos a poner acá dos ejemplos. Acá tengo una ecuación A más B es igual a C. Y acá tengo otra ecuación A más B es igual a C más D. Esta ecuación es sistema irreversible. Irreversible. Esto es reversible. ¿Cómo lo reconozco? No, por la doble flecha. Significa que en cualquier momento los reactantes se pueden convertir en productos, de acuerdo al próximo equilibrio de la reacción. ¿Y qué nos indica esto, no? Primero que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa, solamente para sistemas reversibles. Por la primera... Como quien dice, la primera conclusión sería la velocidad de la reacción es directa es igual a la velocidad de reacción inversa, ¿no? O al contrario. Lo otro es las concentraciones de todas las sustancias durante el equilibrio permanecen constantes. Cuando están en equilibrio, están constantes. Algunas propiedades también tienen un valor constante durante el equilibrio o uniformes durante el equilibrio. Este es el equilibrio químico, ¿no? ¿Qué es la constante Kc? La constante Kc, vamos a poner acá, Kc. La constante Kc es el valor que caracteriza a un sistema en equilibrio y solo depende de la temperatura. Entonces está en función de la temperatura. En función de la temperatura, esta constante. La temperatura. No. Vamos a confundirnos con el tiempo. ¿No? Está en función de la temperatura. De la temperatura. Es decir, que para cada temperatura existe un determinado valor de Kc, ¿ya? Y se evalúa con las concentraciones en equilibrio. Vamos a suponer que tenemos una ecuación A a la A más B a la B es doble flecha, es igual a C a la C más D a la D. Entonces la constante de equilibrio va a ser igual a las concentraciones en el equilibrio de C, de los productos, elevados sus respectivos coeficientes por D a la D sobre la concentración de A la A que multiplica la concentración de B a la B. Esa es la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio Kp tiene que ver con las presiones. La presión de C en el equilibrio elevado a la C por la presión de D en el equilibrio elevado a la D sobre la presión de A en el equilibrio elevado a la A por la presión de B elevado a la B. ¿Ya? ¿Y cómo se relacionan estos dos? Kp con Kc se relacionan a través de la ecuación. Kp se relaciona con Kc a través de la ecuación RT delta de n. ¿Ya? Vamos a ver qué cosa es cada uno. Esta R es la constante universal de los gases. Constante universal. Generalmente es 0.082 atmósferas litro mol grado Kelvin.
Ya, es uno de sus valores. Tiene más valores. Esta temperatura es temperatura, pero es en unidades absolutas, en grados Kelvin. Y esta delta de N es variación del número de moles. Variación del número de moles. Variación del número de moles. No se olviden que cuando ven un triángulo es una variación, ¿ya? ¿Cómo lo obtengo? En este caso, la variación para este ejercicio específico, para esto, la variación acá va a ser igual, ¿no? C más D menos A menos B, A más B. Entonces son moles de producto, número de moles de producto menos número de moles de reactante. ¿Ya? Dice, marque usted la V si es verdadero y F si es falso. K y P, KC y KP solo varían con la temperatura para cada ecuación dada. Claro, cada ecuación varía solamente con la temperatura, ¿no? Es verdadero. Verdadero. ¿Ya? Kp es aplicable solo para gases. Bien. Para gases la presión. Kp y Kc es igual siempre, ¿no? Kp es igual a Kc siempre. Falso. Falso. ¿No? Bueno, vamos a ver las alternativas que VVF, ¿no? VVF, alternativa D. Alternativa D. Siguiente ejercicio. Vamos a ir conservando acá el ejercicio. Vamos a conservarlo. Ya. Acá. La concentración de un reaccionante A cambia desde 0.045 a 0.385 molar en 50 segundos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de reacción media durante ese intervalo? Bueno, en este caso vamos a primero hacer la ecuación en forma general. Vamos a representar por A, ¿no? Y esto va a salir un producto. Vamos a poner un tiempo, ¿no? Tiempo 1. Primero, en 50 es el tiempo, la variación del tiempo es 50 segundos. 50 segundos. Y la variación de la concentración de A, vamos a poner acá. Va a ser igual a la concentración final, que es 0.0385 menos la concentración inicial 0.0445 molar. Esto sale 6.5 por 10 a la menos 3 menos 6.5 por 10 a la menos 3. Pero como este es un reactante, por la convención hemos dicho de que la concentración de los reactantes va a ser negativo. Entonces la fórmula sería la velocidad de la concentración de los reactantes va a ser entre la variación del tiempo, ¿no? Menos la variación de la concentración de A entre la variación del tiempo. En este caso va a ser menos 6.5 por 10 a la menos 3 sobre 50 segundos. Y esta alternativa me sale que es esta velocidad de A,
me sale que es 1.3 por 10 a la menos 4. Respuesta. Esa es la alternativa D. La alternativa D. Vamos a esperar que ustedes copien. Lo dejamos ahí. Alternativa D. Bien. Continuamos. Ya. Si V es la velocidad de una reacción y K es la constante de velocidad específica, ¿cuál es la expresión de la velocidad para la siguiente reacción? Bueno, en este caso la velocidad para la reacción, ¿no?, va a ser igual a una constante K por la concentración de M, ¿ya?, y la concentración de N al cuadrado por este coeficiente. Y acá lo tenemos la alternativa D. En el siguiente sistema en equilibrio, se encuentra en equilibrio M, gas, 2C, gas, Z, gas, 3N, sólido. Las concentraciones de M, C y Z respectivamente son 0.2 moles por gramo por litro. Todo esto es molaridad. 0.1 mol gramo por litro y 0.4 moles gramo por litro. Determinar la constante de equilibrio. Bien, para resolver este problema tenemos que hacer un pequeño cuadro. Acá vamos a repetir lo que está arriba. M, gas, más 2C, gas. Todo esto es igual a la Z gas más 3N sólido, ¿ya? Tienen que estar en la misma fase para considerar las reacciones en equilibrio, condiciones en el equilibrio. Vamos a poner acá las concentraciones en el equilibrio, M en el equilibrio. ¿Cuánto es igual? A 0.2 mol gas, mol gramo por litro. ¿Cuánto es la concentración de C? La concentración de C es 0.1. 0.1 mol gramo por litro. ¿Cuánto es la concentración de Z? 0.4 mol gramo por litro. Me dicen que tengo que encontrar la constante Kc. Determina la constante de equilibrio. Este de acá es Kc. O constante K, constante de equilibrio. La constante de equilibrio va a ser igual a la concentración en el equilibrio de los siguientes componentes. Los siguientes compuestos. La concentración de Z en el equilibrio. La concentración de M en el equilibrio. La concentración de C elevado al cuadrado en el equilibrio. Ahí nomás. Profesor, ¿por qué no interviene la N? Porque está en otro estado, es sólido. Acá se considera que este es 1. Los vamos a reemplazar en la fórmula, vamos a reemplazar los valores que nos han dado para encontrar la constante de equilibrio. Y eso es lo que nos piden calcular. Pues vamos a reemplazar acá. En Z, 0.4. 0.4. En M, 0.2. Concentración de M. Y concentración de C es igual a 0.1 al cuadrado. ¿Ya? Estos valores me salen multiplicando 0.4 entre 0.2 que multiplica a 0.01. ¿Ya? 0.1 al cuadrado de 0.01. 0.01. ¿Ya? Y esto me sale que es 200.
Acá está la respuesta. A ver, copien. Copien toda alguna duda lo pueden consultar. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Calcular Kc para el siguiente sistema a 327 grados centígrados. Si la composición de la mezcla en el equilibrio es nitrógeno 2 molar, 2 mol por gramo por litro, hidrógeno y nitrógeno, perdón, el amoníaco es 2.5, que están en equilibrio. Calcular, esta es la temperatura, me están dando como dato de referencia. Bien, vamos a hacer la ecuación, ¿no? Para calcular la constante de equilibrio. Pero antes de eso, tenemos que hacer un cuadrito, un pequeño cuadro para ir anotando esto. Nitrógeno más 3 hidrógenos nos va a formar 2 amoníacos. La constante de equilibrio va a estar igual la concentración del amoníaco en el equilibrio, NH3 al cuadrado, sobre la concentración del nitrógeno en el equilibrio. Nitrógeno en el equilibrio. Y la concentración del hidrógeno en el equilibrio, al cubo. Me están dando los valores, ¿no? En el equilibrio, acá dice la mezcla en equilibrio. Entonces todo esto corresponde al equilibrio. El amoníaco es 2.5. 2.5 al cuadrado. Sobre el nitrógeno es 2. Y el hidrógeno también tiene la misma concentración, 2.5 que el amoníaco. Pero esto va a ser al cubo. Bien, solucionamos esto multiplicando, bueno, eliminando esto con esto, va a quedar 1 por 0.5, por 5. 1 por 5. Esto es 0.2. 0.2 alternativa A. Alternativa A. Pregunta 8. Pregunta 9. Pregunta 9. Si el valor de Kc para la reacción es 3.33 por 10 a la menos 2 a 300 grados, ¿cuál es su Kp? Ya, vamos a sacar los datos. Me dice que el valor de Kc a esa temperatura es 3.3 por 10 a la menos 2. La temperatura, esa constante a esa temperatura es de 300 grados Kelvin. Es importante esa temperatura porque nos piden cuál es Kp. Kp. ¿Cómo se relaciona Kp con Kc? Ya me he visto. Kp se relaciona con Kc a través de esta fórmula. Kc es igual a RT N por delta de N. Tenemos Kc, tenemos R, que es la constante R, ya lo sabemos, 0.082 atmósferas litro mol grado Kelvin. Esto es la constante universal de los gases. Entonces vamos a sacar abajo la ecuación. 2 ioduros de hidrógeno me va a formar 2 iodos más el hidrógeno molecular. Igual que en todas partes, ¿no? Que todas veces, cada vez que tenemos una ecuación, lo primero que tenemos que ver que esté balanceada o ajustada. En este caso tenemos 2 hidrógenos acá y también tenemos 2 hidrógenos en este otro lado. Tenemos 2 iodos y 2 iodos acá. Lo que nos interesa es esto. ¿Qué significa esto? Diferencia de moles o incremento de moles. Aquí es igual al número de moles de productos menos número de moles de reactantes. ¿Ya? En este caso, los moles de los productos es 1 más 1, con referente a este 1 que no se escribe, menos 2. ¿Ya? 1 más 1 es 2, menos 1, menos 2 es 0. Entonces todo esto es a la 0.
A a la 0. Entonces, si A es a la 0, nos remitimos a la teoría del exponente. A a la 0 es 1. A a la menos 1 es igual a 1 sobre A. Entonces vamos a aplicar esta propiedad de los exponentes, ¿no? A a la 1 es 0. Entonces quiere decir KC, ¿no? KP es igual a KC por R T a la 0. Pero todo esto es 1. Es 1. Entonces KP es igual a KC. En este caso la respuesta es C. C que es igual a esto. Es igual a esto. Problema 10. Problema 10. Problema 10 dice, a 400 grados centígrados, las presiones parciales del hidrógeno, bromo y bromuro, ácido bromídrico en equilibrio, son respectivamente 0.2, 0.02 y 0.16. Hallar el Kp del proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la ecuación esté perfectamente balanceada. Acá vemos que hay 2 hidrógenos y acá no hay, ¿no? También tenemos 2 bromos y eso se soluciona poniendo un 2 acá. Entonces ahí recién vamos a poder hacer los cálculos. Y aquí es igual la constante Kp. La constante Kp es igual a la presión en el equilibrio del ácido bromídrico elevado al cuadrado sobre las presiones parciales del hidrógeno. Entonces, presión parcial del hidrógeno que multiplica a la presión parcial del bromo. No tiene ningún coeficiente porque acá no, este es 1, ¿no? Lo vamos a reemplazar. Decimos la presión parcial del ácido bromídrico. La presión parcial del ácido bromídrico. Bien. El ácido bromídrico es 0.16. 0.16 al cuadrado. La presión parcial del hidrógeno es igual a 0.02. 0.02 por la presión parcial del bromo también es igual a 0.02. Ya, y multiplicando, dividiendo todo eso, 0.16 al cuadrado, 0.02, esto me sale que es 0.0256 entre 4 por 10 a la menos 4. Y esto me sale que es 64. Vemos, ubicamos, acá está la alternativa C. Esa es la presión, la constante Kp. A ver, vamos a copiar, ¿ya?, la solución del problema. Bien, vamos al problema número 11. Problema número 11. Dice, en un recipiente cerrado de 1 litro, ¿ya? Acá identificamos, bueno, vamos a leer primero. A una cierta temperatura se hacen reaccionar 3 moles de un gas C con 3 moles de un gas Z para producir un gas. Alcanzando el equilibrio, se calculó que están presentes 1 mol gramo de gas N. Allá la constante Kc. Bien, acá nos dan la ecuación, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cuadro con la ecuación para solucionar este problema. Un pequeño cuadro para encontrar la constante Kc. Esta es la que me pide la pregunta, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cuadro.
Ahora sí, vamos a poner bajo de ese cuadrito, vamos a poner nuestra ecuación. 4C más ZG, no, ZG es de gas, es igual a 2N gas. Ahora sí, vamos a poner acá inicio. Reacciona. Equilibrio. Y más abajo, concentración. Concentración. ¿Ya? Luego decimos que al inicio me están dando la reacción, que tenemos 3 moles. Tenemos 3 moles. También tenemos 3 moles de C, 3 moles. Y no tenemos nada de N. Luego me dice que reacciona para producir este gas. Reacciona. Para que reaccione, vamos a poner en base a este exponente menos 4x. Acá menos x. Acá más 2x. ¿Por qué este 2, profesor? No, porque viene de acá, de este coeficiente. ¿Por qué 4? También viene de acá, de este coeficiente. Entonces el equilibrio va a ser el inicio menos lo que reacciona. Va a ser 3 menos 4x. Acá también lo mismo. 3 menos x. Y acá es 2x. Pero algo más, me dice. En el equilibrio se calculó que está presente un mol gas de cada del componente N. Esto va a ser un mol. Esto en el equilibrio. El volumen de la solución, volumen es de todo el recipiente, es 1 litro. Entonces acá vamos a buscar la concentración. ¿A qué es igual la concentración? La concentración es igual al número de moles. Número de moles entre el volumen. En este caso, 3.4x entre 1. Acá también 3 menos x entre 1. Acá también 1 entre 1. ¿No? Porque este 2x equivale a 1. Este es un mol en el equilibrio. Un mol, este es un mol, este es un litro. ¿De dónde saca ese mol, profesor? Arriba del ejemplo está diciendo. Dice, alcanzando el equilibrio se calculó que están presentes un mol de gas N, ¿no? Entonces acá nos pide encontrar Kc, ¿ya? Kc va a ser igual a la concentración de N a la N, a la 2, a la concentración de C a la 4 y a la concentración de Z, pero tienen que estar en el equilibrio. Entonces acá tenemos que definir cuánto es X, despejar X para ver la concentración en el equilibrio. Entonces de acá de esta ecuación, por dato del problema, me sale que X es igual a 0.5. 0.5. Este 2 pasa a dividir a 1. Un medio es igual a 0.5. Entonces vamos a reemplazar el valor en las constantes de equilibrio, en las concentraciones de equilibrio. Esta ecuación sale que 1 al cuadrado sobre esto también es 1. 1 a la cuarta por la concentración de Z, que también es, perdón, entonces la proporción de Z es 3 menos 0.5. 0.5 es 2.5. 2.5. Y esta Kc me va a salir que es igual a 0.4. 0.4 es la respuesta E. Copien y pasamos al siguiente ejercicio. En la siguiente reacción, se sabe que la constante Kc 2.1 por 10 a la menos 3. ¿Cuál será su Kp en atmósferas? Bien, vamos a sacar la ecuación abajo y desarrollar la constante Kp. PCl5 gas es igual a PCl3 más PCl2. No, presión.
Vamos a ponerlo más pequeño para poder diferenciarlo, ¿no? Esta es presión del pentacloruro de fósforo, presión del tricloruro de fósforo, y esta es presión del cloro. Acá vamos a poner cuál será su constante Kc. Bien, vemos de que la constante Kp está relacionada con la constante Kc a través de esta ecuación RT a la n, a la delta de n. La constante Kc me lo están dando, está por acá. La constante Kc. Bien. Entonces lo que nos tenemos que encontrar es, también la temperatura. Esto es temperatura. Temperatura. Entonces ya tenemos todo menos delta de n. Delta de n va a ser igual número de moles de los productos menos número de moles de los reactantes. En este caso es 1 más 1 menos 1. Delta de n es igual a 1. Todo número que está elevado a la 1, bueno, a la 1 es igual a a. En este caso, la constante Kp va a ser igual a la constante 2 por 10 a la menos 3 que multiplica a 0.082 que multiplica a 500 grados centígrados, perdón, grados Kelvin. Y esta constante Kp ¿ya? Va a ser igual a 0.086. 0.86. Bueno, la alternativa más correcta es más aproximada es esto, la A. Respuesta A. Respuesta A. Pregunta 13. Se introduce en un recipiente de 6 litros, poner acá 6 litros, 6 litros, a 1260 grados Kelvin, un mol de agua, un mol gramo de CO2. El 45% del agua reacciona con el monóxido de carbono. Hallar la constante de equilibrio Kc. Vamos a sacar la ecuación abajo para desarrollarlo a través de un cuadro, ¿ya? Y no perdernos. En este caso tenemos el agua más el monóxido de carbono es igual a dióxido de carbono y el hidrógeno. Nos situamos si están balanceados. Efectivamente, hay 2 hidrógenos acá y 2 hidrógenos acá. Un oxígeno más este oxígeno hacen dos oxígenos. Vamos a hacer entonces está balanceado el carbono, carbono. Vamos a poner por acá la línea para encontrar su constante de equilibrio, Kc. Ya, ahora sí. Vamos a poner acá inicio. Reacciona. Equilibrio. Concentración. Y nos dan los datos, ¿no? Volumen es 6 litros. Ya, temperatura 1260 grados Kelvin. Ya, nos piden para encontrar la constante Kc. Dice que al inicio hay un mol gramo de agua. Existe uno acá y también un mol de agua de CO, un mol de CO2. El agua reacciona con el monóxido de carbono a hallar el equilibrio que hace. Entonces acá reacciona menos X, X más X. Dice, pero el agua reacciona el 45%. Entonces el 45%, esta X va a ser el 0.45, lo que reacciona. Entonces el equilibrio va a ser 1 menos X.
Acá también 1 menos X. Acá va a ser X y X. La concentración en el equilibrio. 1 menos 0.45. Vamos a dar los valores, ¿no? 1 menos 0.45. Sobre 6. 6 es el volumen. Acá también 1 menos 0.45. Entre 6. Acá 0.45 entre 6 y 0.45 entre 6. Ahora vamos a formar nuestra constante de equilibrio. Aquí es igual nuestra constante de equilibrio. La constante de equilibrio Kc va a ser igual a la concentración del CO2. Perdón, del CO2 sobre la concentración del hidrógeno. La parte de arriba de los productos. Entre la concentración del agua, que es el agua sobre la concentración del monóxido. Reemplazamos los valores aquí, estos valores de acá, este 6. Primero arriba, 0.45. 0.45 entre 6 sobre 0.45 entre 6, todo sobre 0.55. 0.55 entre 6 y 0.55 entre 6. Bueno, los 6 se van. Los 6 se van. Y esto me da un valor de 0.67. La respuesta, vamos a ver arriba, 0.67, la D. La respuesta, la D. La D. A ver, copien un momento.